Adelante, maestro y doctor. Gracias, buenas tardes, noches a todos, a todas. Gracias, mil gracias por estar con nosotros en este foro que personalmente califico de un foro de suma trascendencia, no solamente en lo individual para cada uno de nosotros, sino para la suerte de la democracia de nuestro país. Comenzaré mi intervención haciendo referencia al importantísimo, al dramático pronunciamiento que hizo Fernando del Paso ante los reyes de España al momento de recibir el premio Cervantes. Dijo nuestro gran escritor del Paso: México se está encaminando hacia un estado totalitario. Y como ejemplo de su denuncia, señaló la nefasta ley de Ubiel del Estado de México. Y dijo al respecto: esta ley, abro la cita, habilita a la policía a apresar e incluso a disparar en manifestaciones y reuniones públicas a quienes atenten, según su particular criterio, contra la seguridad, el orden público, la integridad, la vida y los bienes tanto públicos como privados. Cierro la cita. La advertencia de nuestro eximio literario es digna de ser reflexionada con toda pausa. Más aún, porque hoy en día en el horizonte están visibles otros signos que la confirman a pleno. Uno de ellos es el sometimiento de nuestras Fuerzas Armadas al Comando Norte de los Estados Unidos. Y esto quedó perfectamente evidenciado con un acto reciente en el campo militar, MAG, en donde el jefe del comando norteamericano fue galardonado, se le impuso una medalla por el secretario de la Defensa Nacional y el secretario de Marina. Y con ello se puso de manifiesto que el país, el sector militar de nuestra patria, es parte del perímetro de la seguridad nacional de los Estados Unidos y que el Ejército y la Marina están alineados por las políticas militaristas y genocidas de Washington. El señalamiento de Fernando del Paso también está acreditado, más allá de toda duda razonable, por la aprobación que acaba de hacer el Senado de la República de un paquete de reformas a la legislación militar. Esto, considero, tiene los efectos genuinos de una siembra, de un verdadero huevo de sacrificio. En efecto, según estos cambios a la legislación militar, los ministerios públicos militares van a participar en tareas de inteligencia, van a intervenir comunicaciones telefónicas y todo lo que pueda contener información. Van a ordenar la presentación de civiles y asimismo los jueces militares van a autorizar cateos en domicilios de civiles o particulares, oficinas del gobierno federal, recintos incluso del Congreso de la Unión. Nada de esto que aprobó la mayoría de los senadores está dentro del ámbito de aplicación del fuero de guerra. El fuero de guerra está previsto en el artículo 13 constitucional, exclusivamente para los delitos y las faltas contra la disciplina militar. Este mismo precepto, artículo 14 constitucional, expresamente excluye del fuero militar, del fuero de guerra, a las personas que no pertenecemos al ejército. Además, esta pretensión, este huevo fétido de serpiente que sembraron los senadores con estos cambios a la legislación militar,
es totalmente violatorio del artículo 129 de nuestra Carta Magna. Ahí se señala que en tiempos de paz ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina castrense. Y a mayor ahondamiento, este huevo pestilente de serpiente que nos han brindado los senadores viola, transgrede, ataca directamente en su letra y en su espíritu los criterios jurisprudenciales que nos ha brindado la Corte Interamericana de Derechos Humanos acerca de lo que tiene y debe de entenderse que es el fuero político. El suceso que corona, sin lugar a dudas, la grave preocupación externada por Fernando del Paso es la inminente aprobación de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, en la que se pretende conceder poderes exorbitantes, inverosímiles, inauditos al presidente de la República para que pueda suspender derechos humanos a diestra y siniestra. Y entro en el tema. Quiero explicarles muy rápidamente cómo opera la figura de la suspensión de derechos humanos y garantías de acuerdo con los estándares internacionales. De acuerdo con estos estándares, con esta práctica democrática internacional, la suspensión es permitida solo si se cumple la siguiente cadena de condiciones y eventos de carácter político y jurídico. 1. El país que va a ser objeto de la suspensión vive dentro de una normalidad democrática, es decir, funciona bajo los cánones del Estado constitucional de derecho, es decir, el gobierno respeta las garantías fundamentales, el gobierno acoge, promueve y garantiza la dignidad y los derechos humanos de las personas. Luego, esta normalidad democrática se ve amenazada por el surgimiento de una causa de carácter extraordinario y emergente. Y a fin de hacer frente a esa causa extraordinaria de carácter imprevisible y emergente que amenaza a la sociedad democrática, lógicamente nadie puede pensar en términos diferentes. Se impone suspender parcialmente el ejercicio de aquellos derechos humanos que son estrictamente indispensables para la consecución del objetivo de atender a la circunstancia imprevista y producir la vuelta a la normalidad democrática. Derivado de lo anterior, una vez que el gobierno que ha decretado la suspensión de los derechos humanos y las garantías fundamentales, una vez que se han superado las causas emergentes, se produce el regreso a la normalidad democrática. El proyecto de ley reglamentaria del 29 constitucional, que otorga poderes extraordinarios, como nunca en la vida constitucional del país, a un presidente de la República, es absolutamente contrario, se opone brutal, radicalmente al estándar democrático internacional que acabo de precisar. Por una razón simple, porque México no vive una normalidad democrática, sino todo lo contrario. Estamos inmersos en una profunda anormalidad de violación grave, sistemática, generalizada de derechos humanos de las personas. Y me refiero rápidamente a algunas de estas dolorosas patologías. La primera de ellas, la patología de la impunidad sistemática. Los crímenes de Estado perpetrados desde la presidencia misma de la República en nuestro país continúan impunes. Eso nada tiene que ver con la normalidad democrática. Y me refiero al genocidio del 2 de octubre de 68, a la matanza cruel de estudiantes,
por el grupo paramilitar de los Halcones el 10 de junio del 71, a las desapariciones de la horrenda, la nefasta guerra sucia, donde militares y la Brigada Blanca en el campo militar número 1 torturaron, hicieron ejecuciones sumarias y desaparecieron opositores políticos. Me refiero a Pial, Aguas Blancas, El Charco, El Bosque, Tlatlaya, Atenco, Apatzingán, Tanoato, Calera, Zacatecas y sobre todo la tragedia que nos duele y que ofende y agravia la conciencia crítica y ética de la humanidad, es la tragedia de los 43 muchachos normalistas. Una segunda gran patología, la guerra antigua. México no puede de ninguna forma llamarse por su élite en el poder un país que vive y nada en la normalidad democrática, cuando estamos envueltos en un conflicto armado interno, alentado por la Casa Blanca vía la Iniciativa Mérida, y que se apalanca en la presencia inconstitucional del ejército en las calles. El saldo de esta guerra antinarco es trágico a más no poder. Más de 100,000 vidas humanas cegadas, más de 30,000 desaparecidos, más de 10,000 huérfanos, más de 250,000 personas desplazadas de sus lugares. Tercera gran patología, tercera gran circunstancia que no permite tipificar a nuestro país como un país inmerso en la normalidad democrática. Y me refiero al hecho del sometimiento a las políticas militaristas de Washington. México está inmerso en el perímetro de seguridad de los Estados Unidos. Como dije hace un momento, las Fuerzas Armadas están supeditadas a los dictados del Comando Norte. Esta iniciativa nefasta de ley de suspensión de derechos humanos y sus garantías es el clon a la mexicana de la Patriot Act, de la ley patriótica de Bush, con la cual todo mundo es culpable salvo prueba contrario. Esta ley forma parte de lo que los juristas llamamos el derecho penal del enemigo. Una cuarta gran anormalidad, una cuarta gran patología que impide que esta ley pueda avanzar. México, y en particular el grupo en el poder, tienen una hipoteca, tienen un saldo trágico de aproximadamente 30,000 desaparecidos. Saldo trágico que se inició esencialmente durante la Guerra Sucia, en la que por lo menos 534 opositores al régimen fueron desaparecidos, habiendo ingresado a las instalaciones del campo militar número 1 en Lomas de Xochitl. Y a estos 534 iniciales que fueron objeto de investigación por la CNDH y que esta produjo una histórica recomendación 26/2001 que no ha sido acatada por el gobierno federal, se añaden aproximadamente 30,000 que han desaparecido desde el día 2 de diciembre del 2006 a la fecha, cuando el presidente de la época, Felipe Calderón Hinojosa, sale a nivel nacional y explícitamente, tal cual, dice que le declara la guerra al crimen organizado. Quinta gran patología que impide hablar de que México vive en la normalidad democrática que exigen los estándares internacionales. Las torturas, las ejecuciones sumarias, como han dicho los relatores de Naciones Unidas, como lo ha dicho el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como lo han dicho los integrantes del cuerpo directivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en México las torturas, los fusilamientos, las ejecuciones sumarias son una práctica generalizada y sistemática.
Sexta gran anormalidad. En México se violan sistemáticamente los derechos humanos de las mujeres, los derechos humanos de los niños, los derechos humanos de los indígenas, los derechos humanos de los pueblos originarios. Séptima gran patología que impide hablar de normalidad democrática en nuestro país: los derechos humanos de los trabajadores se violan sistemáticamente y están hoy en día amenazados con una nueva reforma laboral de carácter meramente, genuinamente regresivo. La octava gran patología es que hay una violación sistemática del derecho humano a la vida decente, del derecho humano a la vida digna de las grandes mayorías del país. Y la octava gran patología que impide hablar de normalidad democrática es la resistencia del gobierno de Peña Nieto al escrutinio internacional. Y esto está reflejado en no querer someterse a lo que nos ha dicho el relator contra la tortura, a lo que nos ha dicho el Comité contra la Tortura, el Comité de Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y muy recientemente el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, el GEI, del caso Ayotzinapa. ¿Cuál es la conclusión de esto? La conclusión es que México está inmerso en un océano de profundas anormalidades. México está inmerso en una gravísima crisis de derechos humanos y esto hace definitivamente inviable y rechazable este proyecto nefasto de ley reglamentaria del 29 constitucional. Además, es un proyecto que, leído al pie de la letra, claramente se advierte que no está al servicio de la defensa del Estado democrático, que no garantiza el orden constitucional y que no protege, no garantiza y no promueve los derechos humanos de las personas. Más aún, es un proyecto que responde a las necesidades de control y dominio hegemónico del grupo en el poder y de las grandes corporaciones transnacionales. De aprobarse este proyecto, los siguientes derechos humanos podrían ser objeto de suspensión: el derecho humano a la presunción de inocencia, el derecho humano al debido proceso, el derecho humano a la verdad y a la justicia, el derecho humano a la libertad de prensa, el derecho humano a la libertad de información, el derecho humano a la protesta pacífica, el derecho humano a no ser objeto de actos invasivos de la privacidad. Sería suspendible también el derecho humano a la libre disposición de los bienes, los ahorros y las pensiones. Y por otro lado, también pueden suspender el derecho humano a no ser objeto de expropiaciones arbitrarias, suspender los derechos humanos económicos, sociales y culturales, el derecho a la atención médica, a la salud, a la educación, a la vivienda, a la alimentación, el derecho humano al trabajo, los derechos humanos de los trabajadores, no habría huelgas ni revisiones de contratos, y los derechos humanos de los pueblos indígenas reconocidos en el convenio 169 de la OIT. Por su extrema gravedad, destaca la posibilidad de que, si esto avanza, se pueda suspender lo que se llama el derecho humano al juez natural. ¿Qué quiere decir esto? Que los civiles podríamos ser juzgados por militares. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa, en lugar de este fétido, apestoso huevo de serpiente que nos pretende endilgar los senadores, es clara y precisa. Primero, parar inmediatamente la guerra antilana. Segundo, regresar a los cuarteles, al ejército. Tercero, acatar de inmediato los señalamientos y recomendaciones que nos han hecho
las instituciones internacionales. Cuarto, superar la impunidad crónica que ha envuelto a los crímenes de Estado, desde Tlatelolco hasta el último gran crimen de Estado, que es la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y esto que implica, entre otras cosas, llevar a juicio a los responsables intelectuales y materiales. También, en lugar de ese fétido huevo de serpiente, hay que instrumentar políticas y procedimientos efectivos que aseguren saber la verdad y el destino final de los desaparecidos. Y por último, en lugar de ese fétido huevo de serpiente, esclarecer la verdad genuina, plena, íntegra sobre la desaparición forzada de los muchachos de Ayotzinapa. Vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Quisiera cerrar con una brevísima. Un fantasma recorre el país. Y este fantasma es el del fascismo. Es el fantasma del Estado policíaco militar. Negarse a ver esta realidad puede llevarnos a la trágica experiencia de las sangrientas dictaduras del Cono Sur. No lo permitamos. Le damos las gracias al doctor Raúl Jiménez Vázquez, y en este recuento extraordinario simplemente nos refleja que en nuestro país no hay democracia y que es un mito. Y aprovecho de que no existe la democracia, y todos los defensores que hablan de la democracia y de los transitólogos, presento el libro más reciente de John Ackerman, que se llama El mito de la transición democrática. En un país donde se obedece al imperialismo y se aplica la política neoliberal, no puede haber democracia. Y entonces lo estamos viendo con el paladín de la democracia que nos vendieron los transitólogos, diciendo que España era el paladín de la democracia. Y tiene 10 meses sin poder formar gobierno con esas políticas antineoliberales. Entonces, la transición a la democracia de los países capitalistas con aplicación del modelo neoliberal es un mito, una fantasía, una vergüenza. No hay democracia. Le damos la palabra a Metzaí. Adelante. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Me siento honrado de estar en esta reunión con todos ustedes y en esta mesa con los compañeros del presidio. La ley que nos reúne, que nos alerta el día de hoy, es una ley reglamentaria de un artículo constitucional, del artículo 29 constitucional. Por supuesto, es muy importante reconocer, darnos cuenta que esta legislación, este pedazo de legislación está inserto en un marco regulatorio, en un marco político, en un marco de políticas militares de seguridad. Entonces, en ese contexto tenemos que analizar, en efecto, esta ley que está aprobándose en nuestro país. Esta ley reglamentaria del artículo 29 constitucional tiene, por supuesto, muchísimos riesgos, suponiendo que fuese, digamos, una ley bien redactada, que estuviera técnicamente bien elaborada. Aún en ese contexto, aún suponiendo eso, implicaría un gravísimo riesgo por el cariz autoritario que está tomando cada vez más el gobierno mexicano. Hay muchos datos que lo muestran. Uno de ellos que yo agregaría es
la sistemática amenaza y muerte de periodistas en México. La libertad de expresión en nuestro país es básicamente nula, no hay garantías para los periodistas, para su trabajo, para para garantizar su libertad de expresión, ¿no? que al fin y al cabo es también nuestra garantía de información. Es decir, en la medida en que los periodistas puedan hacer su trabajo libremente, también nosotros tenemos derecho de acceder a información veraz. Y el problema es que en este país los periodistas no tienen garantías. Se puede ver en Veracruz, pero no solamente en ese caso tan brutal, sino en todo el país. En todo el país los periodistas no tienen realmente garantías mínimas, no tienen el derecho real de hacer valer la cláusula de conciencia o proteger sus fuentes periodísticas, en fin. Hay una serie de problemas que someten a los periodistas a permanente riesgo en nuestro país. Pero bueno, les decía, aún suponiendo que esta ley fuese elaborada de una manera técnica correcta, esta ley sería un grave riesgo para todos nosotros. Ya creo que lo hemos dejado claro en esta mesa, pero el gran problema es que ni siquiera es una ley bien redactada, ni siquiera es una ley que cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos, ni siquiera es una ley que cumpla con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que como ustedes saben, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se reforma continuamente, se reforma, imagínense, una vez cada 6 meses, para adecuarla a las necesidades de los partidos políticos en el gobierno. Entonces, bueno, pues, lamentablemente nuestra Constitución ya no es una garantía sólida para frenar las violaciones a derechos humanos a los que nos enfrentamos. Pero imagínense, esta ley que se está aprobando en el Congreso mexicano es tan grave, tan peligrosa, que ni siquiera respeta esos marcos constitucionales y ni siquiera respeta las convenciones internacionales a las que México se ha obligado, con las que México se ha comprometido. Me permito darles 3 ejemplos. El artículo 26 de la ley que están a punto de aprobar en el Congreso mexicano dice que van a suspenderse, en caso de que el presidente ejerza estas atribuciones, van a suspenderse las acciones legales para solicitar reparación del daño. Es decir, que si el ejército, la marina, priva de la libertad, destruye un hogar, destruye una casa, destruye un auto, asesina a alguna persona, las personas no van a poder demandar la reparación de daño en contra de esos actos. No van a poder iniciarse procesos legales, judiciales, en contra de esos actos. Otro ejemplo, el artículo 25 de esta misma ley, la ley reglamentaria del artículo 29, que está aprobándose, dice que en caso de que el presidente ejerza estas facultades excepcionales, en muchos países se les llaman estados de sitio, estados de excepción, ¿no? Si se ejercen estas facultades, no existiría, o más bien sería improcedente la suspensión en el juicio de amparo. Es decir, la figura de la suspensión es crucial en el juicio de amparo porque nos permite que los jueces conozcan de la materia y el juicio no se quede sin efectos o sin materia, que se suspendan los actos de autoridad en tanto el juez decide si se está violando o no la Constitución. Bueno, pues resulta que si Peña Nieto ejerce esta facultad, los jueces no van a poder otorgar suspensiones en contra de violaciones a derechos humanos. Esta figura de la suspensión es crucial. Por ejemplo, la ley de amparo prevé la posibilidad de que una persona que está siendo detenida o que está siendo incomunicada
o que puede ser objeto de desaparición forzada, por ejemplo, solicite a través de sus abogados, a través de familiares, a través de otras personas, solicite que se suspenda el acto, se suspenda, digamos, su incomunicación, se suspenda pues la situación que lo está, que está violando sus derechos humanos. Se detenga ese acto de autoridad mientras el juez encuentra si hay realmente algún fundamento detrás del caso. Bueno, pues resulta que ese tipo de suspensiones no van a poderse solicitar en un estado de sitio o en un estado de excepción decretado por Peña Nieto, ¿no? De acuerdo a esta legislación. Y bueno, no es el único, pero esos son casos muy graves, ¿no? Es decir, cuando una persona no tiene un defensor adecuado, cuando está probablemente en una prisión militar o en un cuartel militar, pues no, y no tiene comunicación con sus familiares, pues no va a tener derecho sus familiares a pedir la suspensión del acto reclamado mediante un juicio de amparo. No se va a poder, no será legalmente posible. Esto es muy grave por lo que implica, por supuesto, pero también es grave porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Suprema Corte Mexicana, había señalado o ha señalado hasta el momento, ha sostenido hasta el momento que la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para nuestro país, es obligatoria para los jueces mexicanos. Y no solamente la jurisprudencia cuando México es parte, sino también los casos que resuelve la Corte Interamericana en donde México no es parte, pues esos criterios establecidos por la Corte Interamericana son obligatorios para nuestro país. Y resulta que hay jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que dice que no son suspendibles las garantías del debido proceso en un estado de excepción, y tampoco, alegando uno de estos suspensión de garantías o estados de sitio, no se puede suspender la figura del amparo. Expresamente lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No puede eliminarse la figura del amparo aun cuando haya un estado de excepción. Pero resulta que en nuestro país pues se va a ignorar eso. Los legisladores mexicanos van a ignorar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y por lo tanto van a ignorar también la jurisprudencia de la Corte Mexicana, que ha dicho que se tiene que respetar esa jurisprudencia. Esto tal vez nada más como dato que nos puede servir a todos, es una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es 9/87, donde expresamente señalaba, es más, si me da tiempo les voy a leer el resolutivo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde dice que no puede eliminarse la figura del amparo en un estado de excepción. Finalmente, un ejemplo adicional. El artículo 11 de esta ley, que está por aprobarse, señala, se las voy a leer para que me crean. Todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con el titular, y resalto, con el titular del Poder Ejecutivo Federal para asegurar el restablecimiento de la normalidad. Bueno, esto es una norma que está establecida en una ley, la ley reglamentaria del artículo 29. Y básicamente lo que se propone esta norma es desaparecer, borrar de un plumazo la división de poderes. Hay órganos especialmente diseñados para controlar al Poder Ejecutivo Federal. Y no deberían coadyuvar con el Poder Ejecutivo Federal, tendrían que frenarlo, tendrían que controlarlo, tendrían que supervisarlo. Mencionemos solamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Comisión de Atención a Víctimas, al propio Congreso de la Unión o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son órganos que tendrían que frenar o supervisar lo que hace el presidente de la República y no coadyuvar con él. Por supuesto, proteger los derechos de las personas y frenar los abusos en que pudiera incurrir el Ejecutivo.
Pero lo grave aquí, insisto, no es solamente la cuestión de fondo, es que se está violando el ordenamiento mexicano. Es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nuestra norma suprema, señala que debe existir la división de poderes, ¿no? La norma suprema, en la primaria nos la señala, ¿no? La cúspide del ordenamiento jurídico mexicano. Pero resulta que un grupo de legisladores, con mayoría priista, aprueban una ley y dicen que todas las autoridades tienen la obligación de coadyuvar con el titular del Poder Ejecutivo Federal. Ni siquiera señalan con el Ejecutivo Federal, con el Poder Ejecutivo, no, con Peña Nieto. Tienen ustedes que coadyuvar con el señor Enrique porque él sabe lo que hace, ¿no? Es una aberración jurídica. ¿Por qué? Porque están violando la división de poderes que está en la cúspide del ordenamiento jurídico con una ley secundaria. Una ley secundaria que nos viene a decir que la división de poderes se acabó en este país, ¿no? Una norma que teóricamente debería respetar a la Constitución, que debería reglamentar un artículo de la Constitución, pues resulta que la aprovechan para de una vez hacer que las autoridades coadyuven con su jefe, ¿no? Yo les quiero decir que estos son algunos elementos que nos muestran la gravedad del ordenamiento jurídico al que nos estamos enfrentando. En efecto, no es la única ley de este tipo que hay en México. Yo mencionaría, por supuesto, la ley Atenco ahora que está aprobando en el Estado de México, el UBIEL, para reprimir a las manifestaciones pacíficas, pero la ley Bala del gobernador de Puebla, o leyes semejantes que se han aprobado en otros estados de la República, las leyes Mordaza para callar, para impedir el trabajo de los periodistas. No sé si ustedes lo saben, pero hay estados donde se aprobaron leyes Mordaza que dicen que los periodistas no pueden ir a reportar directamente al lugar de los hechos. Si hay un asesinato, si hay un ataque del ejército, no se puede reportar. Se tiene que reportar lo que diga el boletín de prensa del ejército o de la policía. Hay leyes en México que dicen eso. Estamos ante un país donde se está enraizando el autoritarismo de una manera atroz. Y yo les digo, bueno, estamos ante esa realidad. Hay un gobierno claramente con una orientación autoritaria. La venganza que tomaron en contra de la periodista Carmen Aristegui es evidente, ¿no? La intención de callar a las voces críticas es también palmaria. Pero yo les plantearía, no debemos desanimarnos, no deberíamos darnos por vencidos. El mundo entero sabe que la situación de México es una situación anormal, es una situación grave y de sistemática violación a los derechos humanos. Esto no porque lo digamos nosotros o porque se diga que alguien de izquierda lo dice en el país o solo los críticos, no. Lo dicen los relatores, los visitadores de Naciones Unidas, lo dicen los comités de Naciones Unidas. En México la tortura es sistemática, y sistemática no solamente porque se repita mucho, sino porque hay un patrón de conducta en los militares, saben cómo torturar, se torturan de la misma forma, en los mismos periodos, están entrenados para torturar a las personas, para arrancar declaraciones autoinculpatorias. No es que torturen al azar, es que torturan con esa finalidad, para obligar a la gente a autoinculparse. En México la violación sexual por parte de los militares es una práctica de tortura que se comete en los cuarteles militares. Hay patrones de conducta, torturan de la misma forma. Hay recomendaciones, no solo de la Comisión de Derechos Humanos Mexicana, sino, insisto, hay informes internacionales que demuestran que en México la tortura es sistemática. Pero justamente esta conciencia internacional nos permite lograr avances, nos permite denunciar los abusos.
Y yo diría también que esta conciencia internacional se ha logrado gracias a la lucha de muchos mexicanos y de muchos movimientos sociales muy valientes. Por supuesto, por ejemplo, el movimiento reciente en torno a Ayotzinapa ha despertado la indignación no solo en México, sino en el mundo. Pero antes de eso han existido también otros movimientos sociales y otras luchas que han logrado avances y que han logrado frenar estos intentos autoritarios. Yo les diría que estamos en un momento crucial, pero por supuesto tenemos también herramientas, tenemos voluntad, tenemos capacidad, tenemos abogados, tenemos organizaciones que están dispuestas a luchar por los derechos humanos, por la vida de la gente, incluso arriesgando la vida, ¿no? Hay mucha gente en estas luchas, en todo el país, en los movimientos sociales, en las organizaciones de defensores de derechos humanos, los periodistas valientes que se atreven a reportar y a violar esas leyes mordaces. Les diría, no desanimemos. Yo me permitiría concluir mi intervención recordándoles un detalle de la experiencia que a nosotros nos tocó vivir cuando nosotros en 2011 denunciamos ante la Corte Penal Internacional a Felipe Calderón, cuando hablábamos con el fiscal de la Corte Penal Internacional. Yo les señalaba que en México no había protocolos de actuación para el Ejército, para la Marina, para la Secretaría de Seguridad Pública, para la PGR. Les señalaba que en México hay retenes militares y que lo que hacían los militares era improvisar en esos retenes, que los militares no sabían qué tenían que hacer en un retén, si estaban autorizados para hacer a las personas bajarse de sus coches, que las personas no sabíamos si teníamos que abrir la cajuela o no, que las personas no sabíamos si nos podían disparar por pasarnos el retén o no, que no había reglas en estas operaciones militares. Y el equipo del fiscal, cuando se los narraba, no me lo podían creer, creían que yo estaba exagerando y me dijeron: mira, lo que estás diciendo es muy grave, lo vamos a investigar, no nos podemos quedar con tu declaración, obviamente. Vamos a pedirle al gobierno que nos informe si tienen protocolos de actuación. Yo les narraba que no era simplemente una opinión mía, sino que la Suprema Corte de Justicia Mexicana le había hecho ver a Felipe Calderón que no existían esos protocolos de actuación. No había normas que restringieran el uso abusivo de la fuerza letal por parte del ejército. Se investigó, por supuesto, y la Fiscalía encontró que en efecto no había protocolos, no había límites, no había reglas para el uso de la fuerza en México. Y lo que ocurrió es que Felipe Calderón, varios meses después, al tener que responder a los informes que le exigía la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, se dio cuenta que uno de los factores fundamentales que sostenían nuestra acusación era esa ausencia de protocolos que era imputable directamente a él. Felipe Calderón era directamente responsable de haber omitido esos protocolos de actuación durante todo su sexenio. Y entonces, al finalizar su sexenio, en los últimos meses de su sexenio, emitió unos protocolos de actuación. Después de 5 años y medio de guerra contra el narco, finalmente emitió unos protocolos de actuación. Por supuesto, sigue habiendo abusos, sigue habiendo tortura, sigue habiendo violaciones de derechos humanos, pero al menos ha parado un cierto tipo de violaciones. Yo les recordaría, en el sexenio de Calderón era muy común que en los retenes se asesinara a familias, directamente incluso mataron niños. El ejército mató niños en los retenes militares, porque la gente no veía a los soldados, se pasaba el retén, el puesto militar, y les disparaban a los automóviles, los acribillaban, los cosían a balazos, y mataron niños, familias, obviamente desarmadas. Muchas personas perdieron la vida en esos retenes por responsabilidad de Felipe Calderón, porque jamás se atrevió a emitir estos protocolos, sino hasta que se vio en peligro de ser acusado ante un órgano internacional. Hoy en día, afortunadamente, como tenemos ya este tipo de protocolos,
el ejército sabe que no puede disparar a los autos que se pasan en un retén militar. Y saben que lo único que pueden hacer en todo caso es alcanzarlos, frenarlos, pero no pueden ya disparar en contra de los autos que se siguen, que no ven el retén militar. Eso ha evitado muchísimas muertes y yo la verdad creo que es un mérito de las 23,000 personas que nos acompañaron en ese esfuerzo por denunciar los crímenes que se estaban cometiendo en el contexto de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Les quiero decir con esto que hay mucho que podemos lograr, hay mucho que podemos hacer, hay mucho que podemos transformar y que esta situación no debe desanimarnos y no debe postrarnos ante este Estado autoritario que pretende amedrentarnos, que pretende atemorizarnos. Continuamente hay estas intentonas porque justamente lo fundamental, lo principal que quieren reprimir no es solamente nuestras libertades físicas, sino nuestra solvencia, nuestra estabilidad moral, nuestra confianza en nuestro país, nuestra confianza en el futuro es lo que quieren minar. Y yo los invito a que no permitamos que eso suceda, que miremos con una sonrisa al futuro y que sigamos luchando por transformar este país. Le damos las gracias a Nitzaí y desde luego recogemos su voluntad y su exhorto a todos nosotros de que no todo está perdido y que la cuestión jurídica es importantísima, pero debe ir acompañada de la cuestión política. Si nosotros no salimos a las calles a defender lo jurídico, estamos perdidos. Entonces hay que organizarnos para lo jurídico y lo político. Y afortunadamente no todo está perdido. Recordemos a Eduardo Galeano diciendo, ¿qué es la utopía? La utopía es para seguir caminando. Y este país tan hermoso que es nuestro país, México, el deterioro que le han llevado, pero no avanza a parecer. Lo podemos reconstruir con otro régimen. Le damos la palabra a Yona Kelman, por favor, doctor. Adelante. Buenas noches. No hay luces ahí atrás, ahí tenemos en la oscuridad. Se nos fue la luz. Entonces, es menos caluroso. Calor. No quiero presionar nomás. Quería estar románticamente. Me sentí de repente en un teatro. Pues un gusto, un honor como siempre estar aquí. Le agradezco a Francisco, al gran Ángel Guerra, muchas gracias a Ángel por siempre convocarnos a ustedes, convocarme a mí a estos diálogos tan importantes. A veces nos desanimamos, pero a veces, y siento que cada lunes de aquí a ¿qué va a ser? El 5 de junio de 2018 se va a ir creciendo la emoción y la sensación de empoderamiento ciudadano que tenemos aquí. Porque ustedes que se reúnen aquí todos los lunes, o casi todos los lunes, creo que son esenciales y participan en esta transformación que es inevitable. Es para mí un honor estar aquí junto a Raúl y Nitzaí, dos personas que yo admiro mucho, abogados, juristas, valientes que han dedicado sus vidas a luchar por las causas justas, ¿no? Y aun cuando pareciera que la vía legal y jurídica estuviera totalmente perdida, insisten tercamente en hacer y poner las leyes al servicio de la patria, al servicio de los ciudadanos. Este juicio que llevó Nitzaí, por ejemplo, con el apoyo de muchos, por él solito fue al águila. ¿Cuántos años tenías en 2011? 28 años de allá. Lo ves, es joven, es más joven aún.
fue un acto realmente de rebeldía y de valentía individual y colectivo, que es de patriotismo y que es ejemplar, y todos tenemos que seguir ese ejemplo. Raúl, celebro que ahora esté el presidente o secretario ejecutivo. ¿Cuál es tu cargo? Presidente. Ahora sí, un verdadero presidente. La Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que ha sido una organización fundamental en todas estas luchas y cada vez más importante, el empuje que le está dando Raúl ahora es esencial. Necesitamos multiplicar los liderazgos, las visiones, justamente para aprovechar de este contexto, porque el contexto que estamos viviendo, yo siempre peco quizás de un optimismo exagerado de la voluntad, pero el contexto que estamos viendo es de un colapso institucional que genera un vacío de poder tan grande que sería pues, un verdadero suicidio no aprovechar de ello. Estas leyes, esta trinidad perversa, ¿no?, que son las leyes de Atenco y las relacionadas, ya mencionó también la ley Val, etc. También uno aquí de la Ciudad de México, en contra que penaba los ultrajes a la autoridad, que lo acaba de echar abajo, por cierto, la Suprema Corte de Justicia, gracias a la lucha de varias ONGs aquí en la Ciudad de México. Esta criminalización de la protesta en los estados, junto con la ley reglamentaria del artículo 29 y ahora las nuevas leyes en materia de mal llamada justicia militar, generan una situación que busca precisamente, ya lo han dicho, de manera muy elocuente y clara, legalizar y permitir, ¿no?, prácticas que ya de por sí existen, pero ahora es así como la privatización del petróleo, ya estaba en el proceso de privatización, pero necesitaba el respaldo legal para afianzar esta privatización y permitir y protegerse en contra de movimientos políticos y presiones internacionales. De la misma forma, esta represión ya existía, pero están aprovechando de, espero, sus últimos años en el poder público para establecer e institucionalizar estas leyes en la represión institucionalizada. Pero esto demuestra una desesperación, una falta de legitimidad. Y esto ha sido el signo de este gobierno desde el principio. Con Felipe Calderón teníamos un baño de sangre, una irresponsabilidad criminal, una parcialidad y un apoyo para el Chapo Guzmán y otros grupos del narcotráfico, y se caían abatidos familiares y luchadores por la justicia para sus muertos, ¿no? Tenemos el caso de Marcelo Escobedo, tenemos el caso de Nepomuceno Moreno, muchos luchadores que buscaban justicia para sus hijos, sus familiares, que al final de cuentas corrieron la misma suerte que sus familiares. Hoy, con Enrique Peña Nieto, la politización explícita de la represión siempre la fue con un trasfondo político, pero ahora la politización explícita de esta represión, de esta guerra contra el pueblo mexicano, cada día se vuelve más clara y transparente. Inicia el 1 de diciembre de 2012 con la represión, la provocación y a su vez la respuesta a esa provocación de parte de las fuerzas federales y locales, comandadas de manera simultánea por quien hoy es el jefe del CONADIC, ¿no? Mondragón, su primera, Carlos, Manuel Mondragón y Carlos, iba saliendo ese secretario de la República de la Ciudad de México, entrando a lo federal, en un momento en que la Cámara de Diputados y por lo tanto el Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2012, fue encabezado por Jesús
Murillo Karam como diputado federal, todavía no había nombrado procurador todavía en ese momento. En esas manifestaciones, las fuerzas de la supuesta seguridad asesinan a un manifestante pacífico, Juan Francisco Goykendall, y otro, Uriel Sandoval, se llama, tocayo de Benzaí, perdió un ojo en esas manifestaciones, esa represión de 1 de diciembre. A partir de esa fecha, todas y cada una de las aglomeraciones, sobre todo cuando se trataba de o jóvenes o indígenas, encontraba una respuesta de represión directa. Todas las manifestaciones de la Ciudad de México, el 2 de octubre, el 5 de junio, todas las manifestaciones terminaban con encarcelamientos de estudiantes y jóvenes, alumnos míos, nuestros de la Facultad de Derecho, de la UNAM, estuvieron encarcelados y todavía quedan varios por ahí. Siguen encarcelando de manera sistemática, sobre todo a los maestros y los estudiantes. Hoy hay todavía una docena de maestros de Chiapas y de Oaxaca, o en la cárcel, o recientemente metieron en la cárcel un grupo de 40 normalistas de Michoacán, los dejaron ir después de 2 o 3 meses, después de que habían pasado Navidad en la cárcel. Esto ya es un patrón muy sistemático de represión y de intencionalidad política en contra de las organizaciones públicas. Esta estrategia intimidatoria ha funcionado en el corto plazo. 2015 fue un año relativamente desprovisto de grandes manifestaciones, cuando todos los años anteriores habíamos vivido grandes manifestaciones. 2014 en Ayotzinapa, el año anterior de los maestros que siguen ahí, 2013, 2012 lo de Yo Soy 132, 2011 el Movimiento por la Paz. Vamos viendo una cantidad de movilizaciones año con año hasta 2015, en que justamente a este reflujo, en respuesta, una doble estrategia, que es la de la represión que hemos estado viendo, ahora que se busca legalizar, y por otro lado, lo que es las tácticas dilatorias, como esta simulación que hemos estado viviendo con el grupo interdisciplinario de expertos independientes, ¿no? El gobierno le apostaba, así como en 1996 el gobierno le apostaba a que la creación de una institución como el IFE, una nueva institución, una nueva comisión de investigación, iba a poder distraer la atención y al final de cuentas iban a poder controlar y evitar que llegaran al fondo de la situación. En su momento los consejeros electorales y ahora este grupo del EGE. De manera interesante vemos incluso una figura que se repite en estos dos escenarios históricos, que se llama Emilio Rabasa Gamboa, que fue de los representantes del gobierno de pues era ya de Cedillo, pues, ¿no? En la negociación en Chiapas, ¿no? Que por medio de los acuerdos de San Andrés y la creación del IFE nos intenta desviar por acuerdos institucionales y creación de nuevas instituciones para dilatar y alargar el proceso y cansar al movimiento, mientras por otro lado viene la represión directa. Hoy mismo Miguel Rabasa es, por ejemplo, el embajador del gobierno Enrique Peña Nieto en la OEA, ni más ni menos. Él es el que orquesta esta estrategia. Lo bueno es que le sale por la culata, así como también le salió por la culata en el corto plazo el IFE, ¿no? Tuvimos allá consejeros, por ejemplo, valientes como Jaime Cárdenas, Jesús Cantú, que tomaron en serio su papel y se metieron al fondo. Aquí también los expertos del EGE no se dejaron llevar por esta simulación que se les querían poner como una trampa. Ellos se van del país denunciando el encubrimiento y el obstáculo a sus investigaciones y están declarando a los 4 vientos que México es uno de los países más corruptos que existen en el mundo entero. Y eso nos dice incluso Ángela Buitrago, que conoce muy bien el sistema de Colombia, por ejemplo. Todos estos expertos vienen de países en guerra. Claudia Paz y Paz, de Guatemala, que acaba de venir de unas décadas de genocidio,
viene de Chile, que ni se diga, también vivieron sus momentos de genocidio, de represión fascista por Pinochet. Todos se van con un disgusto y un asusto por los entretelones que encontraron este sistema tan putrefacto. Enrique Peña Nieto se ha visto obligado a cancelar su visita a Holanda. Esto es un resultado directo por la exhibición de un grupo de expertos y de todos nosotros que todos los días estamos exhibiendo y transparentando lo que realmente está pasando en nuestro país. Holanda pensaba, el rey, ¿no? El rey está ahí todavía, pensaba recibir a Peña Nieto, así como acaba de ocurrir ahora en Alemania, en Dinamarca, pero empezaban a ver la gente. Esta reunión le tenía preparado hace un año, ahora ya empieza a ver la agenda, el gobierno mexicano empieza a condicionar, los holandeses no aceptan estos chantajes y al final de cuentas el gobierno mexicano decide, para no arriesgar aún más su reputación internacional, cancelar ahí. Entonces, como dice Benzay, las cosas están pasando y sobre todo aquí mismo nuestra sociedad está pasando. Enrique Peña Nieto, su popularidad, su legitimidad está por los suelos, todo el mundo lo sabemos. Las estadísticas, hasta de las encuestadoras más del sistema, hasta GEAISA, la encuestadora que infló de manera sistemática, decía que Peña Nieto estaba adelante del 25%, un día, luego el otro 24, luego 26, todos los días, y luego iba la nueva encuesta, ¿no? Por una metodología revolvente, quién sabe qué, hasta el mismo Ciro Rivera tuvo que pedir disculpas, ¿no? Por su manipulación, así como ahora Cienfuegos también tiene que pedir disculpas por su la tortura que se exhibe en el YouTube, que ahora sí vamos a atacar la cuestión de la tortura. Joaquín López Dóriga denunció el viernes pasado en su columna Milenio, denunció la manipulación mediática del Wall Street Journal. Dice el Wall Street Journal toma pura, no investiga sus fuentes y tenemos una situación de fragilidad del sistema estructural, un frágil sistema de información en México. Es tan frágil que ya nadie distingue entre la verdad y la mentira, ya nadie confía en lo que se les dice. El Señor se está dando cuenta, no creo que se arrepienta, pero se está dando cuenta, está cayendo víctima de su propia, se cavó su propia tumba al Señor. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Cuando un general del ejército que ha estado a cargo de todas estas torturas y violaciones sistemáticas de derechos humanos, de repente denuncia la tortura, cuando el jefe de la manipulación denuncia la manipulación, cuando Mario Fabio Beltrones se indigna muy puro ante los medios de comunicación y dice que cómo es posible que se hayan infiltrado sus candidatos con el narco en Tamaulipas, y despide a 3 candidatos a presidente municipal de Tamaulipas. Vamos viendo una situación, por un lado, de un cinismo absoluto, pero también son signos de tiempos que se están cambiando. A ver, estoy haciendo aquí una lista, por ejemplo, de los escándalos solamente de 2016. Casi cada semana sale algo, mucho por la prensa internacional o por aquí. Carmen Aristegui dio a conocer que 50 millones pesos o dólares, esa es buena pregunta. Digamos pesos para no exagerarlo, pero hay que checar la nota. En febrero, Carmen Aristegui dio a conocer que en el momento crucial en que las tarjetas Monex les faltaban recursos a 15 días de las elecciones para la compra del voto de la carrera, de repente deposita por medio de
una triangulación financiera, 50 millones de pesos, dólares, mucho dinero, a las tarjetas Monex de parte de una empresa que se llama algo así como Soluciones Integrales, cuyo representante legal es el operador financiero más importante del cártel de Juárez. Esto lo vas a ver en Aristegui Online, no lo vas a ver en otra parte. Tenemos un trabajo investigado, un equipo de investigación. Tenemos el caso de Humberto Moreira, lo metieron, salió de la cárcel, pero esa investigación sigue totalmente abierta por lavado de dinero en Coahuila. Es una denuncia realizada por las autoridades de Estados Unidos que todavía está abierto absolutamente ese expediente en España. Tenemos el caso más reciente de los Panama Papers, del cuñado, del compadre del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Hinojosa, son compadres, literal. Aquí, no sé cuál bautizó el hijo de quién, pero son, no me importa, pero yo creo que es Hinojosa que bautiza a los hijos de Peña Nieto, porque eran, si no tengo bien las redes de poder ahí, pero son compadres de esos señores. Y el grupo IGA, en los correos electrónicos, ahora ya están todos, una gran cantidad de base de datos de Panama Papers, en los correos electrónicos del abogado de Miami que está gestionando esta triangulación de los 100 millones de dólares de Hinojosa, dice que esto es apenas la punta del iceberg. Estos señores son de los más ricos y poderosos de México, y esto es como una prueba, básicamente, en que los 100 millones de dólares, por cierto, ya estaban en un paraíso fiscal, estaban en las Bahamas. Y su juego es pasarlos por Panamá y luego a Nueva Zelanda y Holanda. Y Holanda, igual eso tiene que ver. Quizás iban hasta apresar a Peña Nieto en Holanda no está pasado, está pasado. Henry Kissinger iba pasando por París una vez hace décadas y como tiene jurisdicción universal en Francia, lo apresaron en su hotel, se escapó por la puerta de atrás, pero esto ocurre, de repente Europa tiene una jurisdicción universal muy clara, ¿no? Este dinero que está moviendo Hinojosa, evidentemente no solamente no es para evitar al SAT. ¿Tú crees que Hinojosa tiene miedo de que su compadre lo vaya a investigar por defraudación fiscal? No. Él está sacando ese dinero, moviéndolo precisamente para que regrese en las elecciones de 2018. Otro escándalo, el hacker colombiano que llegó a estar en la portada de Bloomberg Business Week, como se llama, denuncia que recibió millones de dólares de fuentes desconocidas para hackear. Eso se llama fraude, o sea, estaba hackeando, espiando todas las actividades del observador y también a Josefina, se supone. Manipulaba los mensajes en las redes sociales. Yo recuerdo hablando con Luis Mandoki, que era su coordinador de campaña, uno de sus coordinadores de campaña en 2012 del observador, y me decía Mandoki que estaba checando su correo electrónico y literalmente frente a sus ojos se le desaparecían los correos frente a sus ojos. Sacan una grabación que supuestamente están pidiendo recursos ahí mismo, que se graban con los celulares, en fin. Eso se llama fraude. Eso en los Estados Unidos con el Watergate hasta causa la pérdida de la presidencia de parte de Nixon, ¿no? A ver, ¿y quién no se va a olvidar? ¿Quién no recuerda? Y jamás nos vamos a olvidar del periscopio de Sochi. Todo esto es extraño. Ahí tienes en un solo lugar a Felipe Calderón, a Luis Carlos Ucalde, a Raúl Salinas, a Carlos Salinas, a Jorge Castañeda, a Porfirio Muñoz Ledo, a la misma Xochitl, tienes a Norberto Rivera. O sea, de veras nos van a venir con el cuento de que la mafia del poder no existe. O sea, ahí está enfrente de nuestros ojos. Y esto es solamente lo más reciente. Ayer Newsweek en español dio a conocer la existencia de una red de defraudación en contrataciones, adquisiciones
sobre todo este primer reportaje sobre las delegaciones del Distrito Federal, que implica más importantemente a Jesús Valencia, exdelegado de Iztapalapa, y Mauricio Toledo de Coyoacán, uno de los dos grandes operadores de lo que es hoy el PRD, y que ellos simulaban contrataciones y adquisiciones. Tienes que pintar a 3 o 4 empresas para competir para alguna adquisición, desde zapatos hasta papelería. Se pusieron de acuerdo y inflaban los costos de 5 a 10 veces con el fin de defraudarse. Todas estas cosas van acumulando y vamos generando una división absoluta entre el gobierno y la sociedad, un colapso absoluto de la supuesta institucionalidad, no solamente de democracia, que ya nos quedó claro que no tenemos, sino también de la institucionalidad. De ahí viene, esa es la causa para aprobar estas leyes represivas. Evidentemente, quienes no saben perder, quienes no aceptan su derrota, son los del PRIAN, son los de la mafia. Ellos son los que se niegan rotundamente a perder el poder, porque para ellos esto implica perder todo. Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Ese es el dicho más clásico del PRI. Ellos están preparando el camino. Ya lo han estado haciendo, pero están preparando el camino para que en la siguiente planteamiento social tengan todas las herramientas para poder controlarnos y suspender nuestros derechos. Pero, sorpresa, no van a poder hacerlo. Ustedes por lo menos. La caída de la legitimidad internacional es muy importante y el despertar de la conciencia mexicana es muy grande. Ellos sobreestiman, al final de cuentas, su poder, y México hoy se parece mucho a Venezuela antes de la revolución bolivariana, antes de Ecuador, antes de la revolución ciudadana, antes de Bolivia, antes de la llegada de este movimiento al socialismo. Yo no digo que en México vamos a tener ni un Evo, ni un Chávez, ni un Rafael Correa. Todos ellos son resultados, son individuos que surgen de contextos políticos, de colapso institucional y de revitalización social. Y lo que tenemos en esos países no son individuos, sino procesos sociales que les ha tocado conducir a individuos. Pues en México también nos va a pasar lo mismo. No podemos dejar solo a Andrés Manuel López Obrador. Él no es El Salvador, no es un Mesías, no es nada más ni nada menos que un individuo honesto que ha dicho no y se ha negado a transar con el poder en muchas ocasiones. Y si él va a llegar, si su llegada también va a generar un cambio social, no va a depender de él. Va a depender de nosotros defender a nuestra patria, defender a nuestro voto y defender a la justicia universal.